Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Televisión Universitaria y un saludo cordial al interior y exterior del país a través de las ondas satelitales de este medio de comunicación, dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Vamos a reponer a partir de hoy, 1 de marzo, el programa Medicina TV, que estaba vigente todo el 2017, acá en este medio de comunicación, el mismo día, a la misma hora, y la amable teleaudiencia que estaba consultando también acerca de nuestros espacios. Igual vamos a habilitar los teléfonos, el 523-19 de Televisión Universitaria y el 734-46-987 para las consultas vía WhatsApp. Tenemos la grata presencia de dos distinguidos profesionales de nuestra universidad. Inicialmente le voy a dar la bienvenida a la licenciada Rosario Campos. Ella es profesional en el campo de la psicología. Licenciada, bienvenida a Televisión Universitaria. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días a todos los televidentes de Canal Universitario. Es un gusto estar acá y poder absorber cualquier duda respecto a los niños esta vez. Doctor José Luis Chavarría, él es docente universitario de la Facultad de Medicina, es pediatra, a quien también le vamos a dar la cordial bienvenida a este programa. Doctor, bienvenido a Medicina TV. Muy buenos días, un saludo cordial a todos nuestros teleoyentes y un agradecimiento especial al canal, desde luego, y a la Facultad de Medicina y la Universidad por permitirme estar aquí con usted. Un gusto contar con tan distinguidos profesionales. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de los cambios y el shock que tienen que vivir los niños al acudir nuevamente, ya sea en primer grado a la escuela o si no a los jardines de niños, a los famosos niditos, al cambio de escenario que tienen estos niños cuando están, los papás tienen obligaciones y obviamente tienen que llevarlos a estos centros educativos para que puedan pasar el tiempo y a veces ocasionan ciertos problemas psicológicos y también de salud. En este campo vamos a empezar con usted, licenciada Rosario Campos, acerca de qué tipos de problemas se enfrentan cuando los niños salen a los niditos, a los jardines de niños o finalmente retoman la educación en los primeros niveles básicos en las escuelas. Bueno, mire, los niños prácticamente son personas que nacen pues indefensos, son personas inmaduras, entonces a lo largo de su vida y los primeros años de vida forman su personalidad, ¿no? Entonces estamos viendo que son personas vulnerables a todo cambio que tienen y desde ya pues el abandono, para ellos es un abandono que los padres los vayan y los dejen, dependiendo del tipo de apego que tengan. Tenemos varios tipos de apego y en esta circunstancia pues los niños se sienten muy vulnerables y abandonados cuando los padres no abordan la temática adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar mucho con los padres para poder ellos hablar con sus niños, porque todo niño entiende, todo niño va a comprender lo que el padre le dice. Entonces es muy necesario que ellos puedan hablar y prepararlos de alguna manera para que se puedan quedar de forma adecuada en los niditos o en el kinder o en la escuela. De ahí nace prácticamente los traumas que vienen a cargar al interior de su vida y a lo largo de su vida también, porque si no tienen un adecuado apego, una adecuada norma para poderse quedar y poder realmente tener esa personalidad adecuada, pues van a tener muchas dificultades a lo largo de su vida. Tenemos, por ejemplo, el DSM-4, que el doctor conoce también. Es un manual diagnóstico donde se pueden evidenciar 34 trastornos que pueden derivar de un mal apego, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tener este tipo de relación. Mucho se ha hablado sobre los niditos que han empezado a menudear en servicios precisamente para niños que no tienen edad para el kinder. Entonces, ¿cuán beneficiosos son estos centros de acogida de estos niños, licenciada? Tiene su beneficio porque tienen una interrelación social ahí. Entonces el niño aprende a desarrollar un poco más rápido, aprende quizá a hablar con mayor facilidad y a interactuar socialmente con su entorno, porque solamente nacen al entorno social de lo que es la familia, ¿no es cierto? Tienen el primer referente que es la madre.
Entonces, el nidito es prácticamente algo que va a aportar a lo largo de su vida. Muy bien. Doctor Chavarría, al respecto, ¿qué nos puede decir en la parte médica con relación a esta inclusión de los niños cuando van a nivel decreciendo y obviamente ya van entrando al nivel básico, a los niveles superiores y, bueno, se producen interacción con otros niños que también pueden tener enfermedades, en fin, una serie de circunstancias hacen que envuelven a este tipo de actividad? Sí, así es. En realidad, el inicio de esta actividad a todos nos ha tocado vivir en algún momento y ha sido muy traumático tanto para el niño como para la familia, ¿no? Tal vez la principal preocupación que tenemos los papás es decir, a ver, tiene los útiles escolares listos, está lista su ropita, el bebé ya tiene los zapatos totalmente ilustrados y es totalmente natural, pero olvidamos que en ese cambio de actividad familiar existe una serie de situaciones que además de lo que se ha mencionado, tienen mucho que ver con el bienestar del niño y la familia en este inicio de actividad en la escuela, desde muy chiquitito, en los niditos y también en la etapa escolar. Uno de esos aspectos, aparte del psicológico mencionado, que es muy importante, está la parte de la salud del bebé. Y de ahí que el niño tiene que empezar a adaptarse a la escuela antes de ir a la escuela. Uno de los trastornos más frecuentes es el hábito que ha adquirido en el periodo de vacación, en el periodo del hogar, que tiene que cambiar en relación al hábito que va a tener en la escuela. Y el hábito de sueño es el más llamativo, ¿no? Porque nosotros vemos a nuestros hijos en la vacación que se duermen a las 12 de la noche, 11 de la noche. Y resulta que las clases empiezan a las 8 y tienen que levantarse a las 7. Entonces ahí surge la pregunta, pero entonces ¿cómo lo adaptamos? ¿Cuántas horas debe dormir en las distintas edades? ¿Y cuál es el momento en que deberíamos acostarlos? O sea, el mismo día de que va a iniciar la clase, ahí lo acostamos tempranito, lo vamos preparando para esa confrontación con ese nuevo ritmo de vida. Entonces, todo ese proceso es muy paulatino y debería hacerse. Puntualmente, en el tema del sueño, por ejemplo, deberíamos ir ya desde 3 semanas antes adaptando al niño al horario adecuado. ¿Cuánto debe dormir? Va variando en relación a la edad, ¿no? Por ejemplo, un lactante más o menos llega a dormir unas 14 horas en 24 horas. Un recién nacido hasta los 4 meses, 16 horas de las 24 horas del día. Un preescolar, unas 12 horas. Y un escolar, del que estamos hablando cuando empieza ya las clases, debería dormir 12 horas. Eso significa que ya debería estar durmiendo a partir de las 9 de la noche. O sea que eso hay que también pensarlo porque garantiza el bienestar y el aprovechamiento adecuado de su vida escolarizada. Realmente tiene que ir metódicamente el padre preparando al niño, y esto es un seguimiento y una entrega total al nuevo miembro de la familia para que vaya a incursionar en su calificación en los institutos, en los colegios, en los kindergarten, en este caso, doctor. Exacto, es así, y evidentemente esa preparación debería ser anterior. Siempre cuando empieza las clases uno dice, ¿qué debe hacer? Ya hemos hablado un poco que hay que adaptarlo a la actividad de sueño, por ejemplo, pero necesita algún control y sí es necesario que antes de enviar a nuestros hijos a colegio se haga una revisión médica, ¿no? Sepamos si está apto para ir al colegio o debemos hacer ajustes antes de confrontarlo a la escuela. Está apto físicamente, está apto intelectualmente, es capaz de adaptarse en esa nueva situación. O sea, una situación de diagnóstico es muy importante antes de empezar su actividad escolar. Un padre de familia, licenciada, está preparado para asumir todo este tipo de retos, porque son retos el tratar de encaminar a nuestro hijo para que vaya al kinder, vaya a la escuela, y si tiene la orientación respectiva de parte del Estado. Bueno, un padre de familia a veces no está preparado, ¿no? Pero sin embargo tiene que prepararse él y preparar a su niño. Por ejemplo, cuando el niño no desea quedarse, llora, hace su berrinche para ir a clases, entonces el padre tiene que prepararlo, como decía el doctor, con el sueño. También psicológicamente, una manera de preparar al niño puede ser sacarle fotos, ¿no? Prepararle fotos, sacarle fotos entrando al kinder, entrando a la escuela, desde el desayuno, puede sacarle la mamá tomando su desayuno, con el papá, una especie de que haga una revista con toda la secuencia que va a utilizar para dejar al niño en la escuela, por ejemplo. O sea, cosa que el niño ya va a estar preparado ahí,
va a estar preparado para poder ver y decir, bueno, esta es una rutina que debo seguir, porque no nos olvidemos que el pensamiento del niño es concreto hasta cierta edad. Entonces ellos tienen que tener esa preparación, esa educación prácticamente para poder adaptarse a un lugar. Para ellos es un lugar desconocido, por ejemplo, el kinder, la escuela, no es su ambiente, no es donde han estado cómodos, ¿no es cierto?, que es la familia. Entonces, ese adaptarse tiene que ser paulatino, no tiene que ser traumático, ya le decía. Al respecto, doctor, ¿qué opina usted? Sí, evidentemente la adaptación tiene que ser múltiple, hasta en hábitos de la alimentación, para aprovechar de tocar un tema muy importante en los niños, porque yo veo muchos niños que vienen a la escuela y dicen, no, doctor, se ha ido a la escuela sin desayunar. Y uno dice, ¿estará bien o estará mal? Y tiene varias connotaciones, ¿no? Obviamente el niño le da hambre a media mañana y va a comer lo que tiene al alcance en la escuela, generalmente hamburguesas, pizzas, ahí en los colegios ahora hay eso, y no ha tomado un desayuno adecuado, saludable. Recuerden, querida familia, mamá, papá, de enviar a sus hijos con una alimentación adecuada. ¿Qué quiere decir eso? No basta mandarlo solo tomando leche a la rápida, sino que tiene que tener tiempo para tener todos los componentes alimentarios en el desayuno. Tiene que haber fruta, tiene que haber fibra, verduras en el desayuno. Tiene que haber también componentes proteicos y grasos. Tiene que consumir algo que lo tenga. Normalmente en nuestro medio acostumbramos a mandarlo con leche y pan. Pero fíjense que eso es una predominancia de hidratos de carbono. Vale decir, se los va a consumir rapidito el niño. Y a las 10 de la mañana va a tener un hambre voraz y otra vez va a empezar a querer comer, pero alimentos que no son adecuadamente preparados. Por lo tanto, tiene que llevarse, por ejemplo, o desayunar con un huevito, un jamón, tener quesito, o sea, es decir, proveerle los componentes básicos de la alimentación en el desayuno para que cubran el 25 a 30% de su requerimiento calórico de todo el día. O sea, el desayuno es el elemento más importante para iniciar la actividad del día. Creo muy pertinente tocar aquí un aspecto, los famosos kioscos de los colegios. Es decir, son alimentos chatarra, es decir, no son saludables. Orientar algunos colegios e instituciones educativas a que puedan modificar esa conducta de dar los dulces, lo tradicional, los chicles, alimento que es nocivo para la salud de los estudiantes, doctor. Sí, es evidente, ¿no? Existen planes nacionales de alimentación y de control de los kioscos de los colegios para tratar un poquito de regular esa adecuada alimentación del niño. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, pienso que vamos aflojando un poquito el control de lo que hay en el colegio, y cuando uno va, digamos, a media gestión académica a ver el colegio, se encuentra kioscos, pero que tienen de todo, lo que los niños piden y lo que más consumen, o sea, Coca-Colas, está con hamburguesas, pizzas, o sea, comida que contiene mucha grasa inadecuada, y eso obviamente va a perjudicar la salud de los niños. Y siempre eso implica que tanto las autoridades de los colegios como también las autoridades de nuestro departamento tomen siempre control permanente de la alimentación infantil dentro del colegio fundamentalmente. Porque esto se arrastra hasta en la universidad, licenciado. Vemos las cafeterías que son un centro de consumo de grasa increíble, ¿no es cierto? Evidente, y esto acarrea pues a muchos trastornos también de la alimentación, ¿no? Porque son alimentos chatarras que en algún momento pueden engordar prácticamente a la persona, y bueno, ahora vemos que muchas jovencitas incluso desde los 10, 9 años ya empiezan a cuidarse, a ver su figura, entonces ya tenemos muchos problemas con lo que es trastornos alimentarios. Y en relación, como decía el doctor, acá el desayuno, por ejemplo, ¿en qué se convierte? En una inyección pues de azúcar más que todo, ¿no?, que se les da a los niños. Y ahí es donde viene la hiperactividad, ¿no?, desarrollada, porque los niños, las maestras dicen, este niño hiperactivo no hace caso, está molestando a todo el mundo, porque está cargado de azúcar, ¿no? Entonces ese es el problema, y cuando viene el bajón, como decía el doctor también, a las 10 de la mañana, entonces disminuye pues su actividad física también, y eso llama también la atención al maestro y dice, ¿qué le pasa a este niño? Se deprime, está otra vez molestando. Entonces tienen que tener mucho cuidado los padres de familia al momento de dar el desayuno. Tiene que ser un desayuno equilibrado prácticamente en lo que puede ser tanto azúcar y algunas proteínas que tiene que tener, ¿no? Y
como le decía, entonces, en cuanto a los trastornos alimentarios tenemos que tener bastante cuidado, mucho cuidado con la alimentación chatarra que tienen, más que todo consumir más proteínas, hidratos de carbono puede ser y también vitaminas, ¿no? Muy bien, estamos ya recibiendo las consultas del público televidente. Consultan: al principio, ¿es conveniente llevar al niño solo durante algunas horas a la escuela o kindergarten y poco a poco aumentar el horario? Pregunta. Para los dos la consulta, doctor. Bueno, llevar solo, no, nunca lo pueden llevar solo, tiene que ir acompañado del papá o la mamá, y si fuera posible el primer día que vaya con los dos, ¿no? ¿Para qué? Y además explicarle que está yendo a tener nuevos amigos, a conocer nuevas personas, y aquí también juega un papel muy importante los maestros, ¿no? La recepción de los maestros o de las educadoras que puedan tener a momento de recoger al niño, ¿no? Entonces tienen que tener una calidad muy especial, digamos así, para tratar a los niños, porque si los dejan ahí abandonados, el niño se va a sentir muy mal, va a sentir que está siendo abandonado por sus padres. Entonces es muy recomendable que puedan hablar primero con el niño, que van a conocer nuevas personas, va a tener nuevos amigos, entonces prepararle el ambiente. También preguntan si es pertinente que vaya acompañado de su juguete preferido para que no extrañe mucho el ambiente hogareño, doctor. Sí, en realidad lo que se decía anteriormente, ¿no? O sea, el niño se encuentra en un proceso de adquisición de habilidades y un proceso de adaptación. Requiere, como toda persona adulta, joven o niña, un tiempo para adaptarse, y los niños necesitan un poquito más de tiempo. O sea, que los papás no se sientan alarmados de que realmente ese niño a veces llora, se queda durante algún tiempo llorando, porque es algo natural y hay que acompañarlo, o sea, vale decir, calmarle, tranquilizarle, hacer que tanto la familia como también los educadores sean en realidad responsables de esa óptima adaptación. Hay veces que el niño sí necesita durante algunos días algún amuleto, algún elemento de costumbre familiar que lleva como si fuera parte de su familia. Y es, yo creo, un error quitárselo así bruscamente, porque eso va a generar traumas en el pequeño. O sea, debe seguir con su juguete hasta que logre un grado de adaptación, y ustedes verán que el niño espontáneamente ya lo deja. Dice: te vas a quedar aquí, le dice al juguete, yo me voy ahora a clases y voy a volver a verte a las 12. Es algo que lo vemos muy frecuentemente en los niños, y así logra realmente ese estar en la escuela, en la comunidad y en la familia en forma feliz. La consulta va para el doctor Chavarría, y la complementa también, si desea, la licenciada, por favor. Dice: mi niño, desde que han empezado las clases, ha asistido irregularmente porque le viene resfrío o le duele el estómago, y no asiste regularmente a clases. El médico me receta los medicamentos, pero resulta que no le hace efecto, sigue con... Me parece que es un pretexto para no asistir al kinder. Bien, evidentemente, mire, uno sí piensa muchas veces que puede ser enfermedad, pero que también puede tener algo de parte de un apoyo psicológico que el niño necesita para no ir, ¿no? Un pretexto, digámoslo así, para no ir. Lo primero es descartar enfermedad somática, ¿no? Siempre hay que tratar de ver si realmente está resfriado, y si el médico, cuando ha ido, le ha dicho que sí está resfriado, que está enfermito, pues está enfermito, ¿no? O sea, se nota claramente cuando el niño está enfermo o está fingiendo una enfermedad, ¿no? En ese sentido, yo diría, la mayor parte de las veces es que sí puede estar delicado, y aprovecho esa pregunta para recordarles que tener actualizado el esquema de vacunación antes de empezar las clases es también fundamental. O sea, siempre traten de que vea que todas sus vacunas están puestas al momento que está empezando la clase, en dependencia de su edad, porque eso le va a permitir, evidentemente, disminuir en forma sustancial las enfermedades que pueden tener los niños, que aumenta, por supuesto, muchísimo cuando empieza la escuela. Es inevitable, empiezan contactos con otros niños que pueden estar enfermitos, y claro, él también se va a contagiar. Pero si está bien inmunizado, con un buen desayuno, bien nutrido, obviamente el niño va a resistir. Y recordar a los papás que cuando sus hijos están enfermos, traten de evitar, evidentemente, que vayan a clases. Uno a veces dice: no puede faltar mi hijito a las clases, pero en realidad es comprensible que no pueda ir, porque si no, en la escuela van a tener un problema ya epidémico que va a hacer suspender las clases a todo el curso.
Por lo tanto, siempre tener cuidado con mandarlo sano al niño a la escuela, porque es el mejor momento de aprender. Un niño enfermo, imposible que pueda aprender y rendir adecuadamente, y por supuesto con los riesgos de contagio a toda la comunidad de la escuela. Licenciada. Bueno, mire, la adaptación prácticamente se viene de 2 semanas, ¿no? 2 semanas se tiene que hacer una prueba, que los niños puedan quedarse, puedan ir. Entonces, cuando ya se convierte en un periodo más largo, puede ser un mes, entonces ahí es donde debe llamarnos la atención como padres, de ver y consultar a un psiquiatra o psicólogo, a un médico, qué está pasando. Muchas veces, como decía el doctor, somatizan las enfermedades los niños para no ir a clases, porque no se sienten bien en su ambiente escolar, ¿no? Entonces los niños presentan dolores de cabeza, estómago, incluso vómitos. ¿Por qué? Porque no quieren ir simplemente, ¿no? Entonces esa es una llamada de atención para los padres también, que consulten al médico para ver si tiene realmente la enfermedad o no. Aquí más que una pregunta es un comentario de una madre de familia. Dice: la venta y consumo de azúcar, harinas refinadas en los kioscos del colegio es generalizado. También en la venta de fuera del colegio. Creo que todos somos cómplices de la intoxicación de los niños. ¿Qué están haciendo al respecto como profesionales? Sí. Las actividades primero van dentro del punto de vista preventivo, ¿no? Yo considero que un programa como este nos ayuda también a contribuir a que realmente cuidemos a nuestros niños en lo que es la alimentación, ¿no? Orientando qué es lo que debe consumir y qué debe recibir. Sin embargo, se están haciendo dentro del punto de vista universitario, por ejemplo, múltiples actividades en la Facultad de Medicina, en las distintas asignaturas que tienen que hacer con los niños. Realizamos ferias, programas, extensión, interacción, investigación sobre este tema. Pero también tratamos de desarrollar trabajos interfacultativos y además con otras instituciones para velar justamente que se esté desarrollando este tipo de alimentación adecuada. El año pasado recurrimos, los papás recordarán, algunos colegios justamente para evaluar cómo se está alimentando a los niños dentro del colegio, y de ahí que nos encontramos con enormes sorpresas que mientras va pasando el tiempo se va aflojando mucho el cuidado de la alimentación dentro de los colegios. Licenciada, ¿puede complementar al respecto? Claro que sí, o sea, es lo más importante, ¿no? Velar por la sana alimentación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, como dice el doctor, hay que tener la capacidad de poder salir con los alumnos. En este caso, por ejemplo, yo soy docente de nutrición, mis alumnos trabajan muchísimo lo que es la alimentación referida y al comportamiento psicológico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver y tratar de que todos estos alimentos, lamentablemente como facultades, como universidad, nos vemos un poco coartados de poder decir qué van a vender y qué no van a vender en los kioscos, ¿no? Nos gustaría tener cierta llegada a lo que es el control de los kioscos, de la gobernación, de la jefatura de educación, para poder decir qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos, pero lamentablemente no podemos acceder a eso. Sin embargo, sí podemos orientar a través de nuestros alumnos a la comunidad estudiantil para ver qué van a consumir, qué es lo sano para ellos, ¿no? Bueno, usted me saca una pregunta como docente de nutrición, que me dice que es psicóloga. Creo que es para otro programa que podríamos innovarlo y implementarlo, porque eso de la anorexia debe ser un problema bastante serio, licenciada. Bastante serio, bastante complicado, y pese a que no vemos nosotros acá, pero sin embargo existe muchísimo. Es una llamada de atención muy grande para toda la comunidad, que año tras año se está aumentando más, y como le decía, es una edad más, o sea, más o menos a los 8 o 9 años ya empiezan con este tipo de trastorno. Entonces nos llama mucho la atención de que nuestra juventud esté presentando eso, ¿no? Y encantadísima, yo voy a venir a darle algunos datos, incluso estadísticos, en cuanto a provincias, ciudades, cómo tenemos los trastornos. Como pediatra, ¿ha enfrentado este tipo de problema de anorexia, doctor? Sí, bastante, sobre todo, como dice la licenciada, a medida que aumenta la edad empiezan a aumentar este tipo de problemas, y vemos ahora lo que antes se veía, digamos, a partir de los 12, 15, 17 años, ahora lo vemos en niños muy pequeñitos, 7, 8 años, que ya empiezan a tener estos problemas,
y evidentemente requiere un tratamiento multidisciplinario y obviamente un compromiso muy marcado tanto del niño como de la familia. Muy bien, eso vamos a tocar, amables televidentes, en otro programa, amerita, y nos comprometemos a elaborar ese próximo programa. ¿Cómo deben ser las despedidas, doctor? Dice, de las cortas, largas, hay que transmitir seguridad al niño y evitar dramatismos en la puerta del establecimiento. Sí, en realidad el momento de ya dejar al niño, hemos dicho que debe ir acompañado, pero el momento de dejarlo es a veces un momento complejo, ¿no?, para el pequeño, porque al final se encuentra en esa situación. Y obviamente expresar todo el cariño que tenemos a nuestro niño nunca está de más, porque el niño tiene que sentirse querido y tiene que llevarse la seguridad de que cuando retorne nuevamente al hogar va a seguir teniendo ese afecto que él ha dejado momentos antes de su entrada al colegio. Por lo tanto, él tiene que tener la seguridad y nosotros debemos asegurarnos que él ha comprendido esa sensación de cariño que le estamos dando y que por lo tanto se sienta plenamente confiado. No escatimen, señores papás y mamás, de dar cariño a sus hijos cuando se estén despidiendo de ellos en el colegio, porque ellos evidentemente están esperando ese cariño para tener la seguridad y seguir adelante durante esas horas que van a estar fuera del hogar. Al respecto también, licenciada. Sí, es muy importante demostrar el afecto, el cariño, porque los niños necesitan eso, ¿no? Esa base de afecto, de amor que van creciendo. Los padres de familia tienen que ser pues los conductores de todo este manejo afectivo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo que yo siempre pongo esto en mis alumnos y les digo, la personalidad se va construyendo los primeros años de vida y los maestros de esta personalidad son pues los padres y su entorno familiar. Entonces es ahí donde van desarrollando. A veces los papás dicen, no tenemos una escuela de padres que nos enseñe a ser mejores, ¿no?, cada día. Sin embargo, son ellos los que van a ser padres. Bueno, yo le decía, comparo la personalidad con un edificio, una casa, que si tiene buenos cimientos, esa casa va a resistir, ¿no es cierto?, va a ser buena. Y vamos a ir poniéndole, por ejemplo, y yo digo, el carácter son las ventanas, las puertas que podemos sacar, cambiar, mejorar. Y el temperamento es con lo que venimos, ¿no? Heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, a eso tenemos que añadir el control, el cuidado de los primeros años de vida, que va formando su personalidad, para que nosotros veamos que nuestro edificio, nuestra casa sea bastante fuerte y la personalidad de ese niño sea fuerte. Y cuando tenga una edad mayor, avanzada, no presente pues trastornos de su personalidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, reflexionar a los padres que tengan mucho cuidado en el manejo de sus hijos, en la crianza, en el afecto que les demuestran, porque los niños se hacen del amor, ¿no es cierto?, y van a tener que seguir viviendo en el amor. La consulta de otra amable televidente, ¿la alimentación influye en los tics nerviosos de los niños, ya que se ve en diferentes formas? Sí, contestando a la pregunta puntualmente, sí tiene mucho que ver. Cuando la dieta está desequilibrada, evidentemente contribuye a que el niño exprese ciertos cambios somáticos y de comportamiento que son evidentes en el niño que, por ejemplo, recibe una dieta muy hidrocarbonada. Un niño que recibe muchos hidratos de carbono y poco contenido proteico y de fibra en su alimentación tiene estas características de comportamiento. O sea que hay que tratar, repito, de establecer una dieta adecuada para lograr que evidentemente nuestros hijos no tengan estos trastornos también de conducta. Mi hija tiene unos granitos en la cara y tiene 7 años. ¿Será por alimentación o el estrés de las tareas? Sí, las lesiones en la piel son muy frecuentes en los niños. La mayor parte de ellas corresponde a problemas somáticos, físicos. Por ejemplo, las alergias es un elemento muy frecuente en los granitos en la carita y tiene un componente también psicológico fuerte, porque evidentemente el sistema inmunitario y en este caso las alergias están ligadas al control que tenga el niño y la estabilidad emocional que tenga. Por lo tanto, sí puede tener un contribuyente también en la parte psicológica, aunque seguro también existe un componente físico que le está provocando los granitos. Ahí la recomendación siempre consultar, ir donde el médico para que le pueda ver y también tranquilizar a la niña, a la familia y tratar en el caso necesario. Doctor, un ejemplo concreto de desayuno que deben servirse los niños.
¿sí? Por ejemplo, así específicamente, tomar siempre un juguito de fruta, es muy importante, ahí está consumiendo la fibra, ¿no? No una fruta que viene ya en botella, porque claro, ahí solamente está el colorante, sino prepararle un jugo de naranja, por ejemplo, puede ser un niño más grandecito, o un licuado de manzana. Aparte de eso, la leche es muy importante, debe servirse, tener también alguna masa, por ejemplo, ponerle un pedazo de pan, está adecuado, o un rollito, y darle, por ejemplo, un huevito, un huevo duro puede consumir. Ahí le está dando en la clara la proteína necesaria y también las grasas que son necesarias en la parte de la yema. Por lo tanto, ese podría ser un desayuno, por ejemplo, de un día. Y variar, ese es otro elemento importante. No le vayamos a dar a nuestros niños el mismo desayuno todos los días, porque se va a cansar en el segundo o tercer día. O sea que debemos procurar en lo posible darle al día siguiente una variedad distinta. Y mandarle, no con una monedita en el bolsillo al colegio, sino mandarle con una loncherita donde haya algo para que coma. Por ejemplo, después de un desayuno como el que hemos descrito, suficiente mandarle una fruta. Y recalcarle que eso es lo que debe consumir. Y así el niño va a llegar a la casa apto para recibir bien el almuerzo, tanto en su sopita como en el segundito que tanto necesita. Licenciada, sería necesario hablar con la profesora o educadora sobre las inquietudes, sobre el cambio que se observa en los niños? Muy necesario porque la educadora va a pasar pues mucho tiempo con el niño, no va a estar toda la mañana, entonces al niño, la mamá tiene que darle a conocer algunas cosas que el niño tiene, por ejemplo, el lenguaje no habla bien, o decirle el niño está acostumbrado a hacer esto, para que los maestros de alguna manera tienen que conocer pues un poco de psicología también, ¿no? Para que puedan tratar de mejor manera a los niños, tengan un poquito de paciencia, tengan la tolerancia respectiva, porque los niños van de todos los hogares y yo creo que los maestros al ver con tanta, ¿cómo le diría?, involucramiento de todos los comportamientos, y entonces se saturan, ¿no?, los maestros. Entonces tienen que tener esa paciencia para poder hablar con los niños, ver y tratarlos de mejor manera. ¿Cómo puedo adaptar al entorno social, al resto del grupo, y la adaptación especial al niño y al colegio, al aula? También creo que los padres deben adaptarse a la escuela, licenciada. Sí, la adaptación es fundamental, debido a que el niño es su entorno social y está empezando a lo que va a ser sus relaciones sociales que van a durar el resto de su vida, ¿no? Y ahí está viendo lo que va a ser los maestros, los padres. Bueno, decíamos esta ley de Avelino Cignani, que también es bastante buena si es que la aplicaríamos de la mejor manera, ¿no?, que involucra lo que es la sociedad, lo que son los padres en la educación, pero acá no tenemos esa educación, vuelvo a repetir, para poder tratar esta ley, ¿no? De alguna manera se tiene que ver cómo se va a involucrar el padre en la educación del niño. Puede ir, estar un rato en el aula, ver cómo es el comportamiento de su hijo, quizá no estar ahí presente, sentado al lado de su hijo, sino viendo de alguna manera cómo se comporta en el colegio, tiene amigos, no tiene amigos, se aísla. Entonces todas esas cosas se tiene que ver para tratar a las personas y a los niños y que tengan un buen desarrollo, ¿no? Porque ya le digo, o sea, son primeros años que son muy fundamentales en lo que va a ser el resto de su vida. ¿Qué deficiencias le anota la ley que está vigente en el sistema educativo nacional? Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Bueno, deficiencias tiene muchas, ¿no? Tiene muchas deficiencias, pero también tiene muchas asertividades que tienen que, como le digo, el comportamiento y la educación debe ser de todos, ¿no? Que tienen que actuar los padres, los maestros, las personas, todas involucradas para una buena educación de los niños. No solamente regirnos a lo que es la materia como tal, ¿no?, sino también darles una educación a lo que es para su vida, enseñarles muchas otras cosas, muchos valores, por ejemplo, que ahora se están perdiendo, ¿no? No darles solamente ya la matemática, pero hay que dar matemáticas de acuerdo a lo que realmente necesita el ser humano, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en el Japón, cómo les enseñan a los niños, desde muy pequeños ya van dirigidos a lo que va a ser su habilidad, van viendo su potencial humano que tiene para poder ser un gran profesional. No, acá estamos dándoles de todo y cuando llegan a la universidad los chicos están prácticamente
desorientados, no saben qué estudiar, van a una carrera, luego cambian a otra, entonces tenemos ese aspecto que cambiar y modernizarlo de alguna manera. Muy bien, la consulta, doctor. Mi hija comenzó el periodo de 1 hora y media de lunes y martes. Sin embargo, los 2 años ha estado en guardería. Me han recomendado que desde el principio la deje todo el tiempo posible. ¿Qué es lo que voy a hacer con la pequeña de 18 meses? ¿Qué opción es la mejor? Porque dejándola todo el día desde el primer momento, solo tuvo los lloros de los primeros días. Sí, mire, la pregunta es compleja, sobre todo para dar una solución, porque evidentemente ese periodo, 18 meses de vida, es un periodo que en realidad el niño se encuentra en una fase de apego familiar profundo, de tal manera que ya separarla del hogar es realmente una dificultad, ¿no? Lo recomendable es que el niño a esa edad esté con la familia, esté con la mamá, con el papá, con la abuelita, con el abuelito, por lo menos hasta los 2 añitos. Y después de eso ya el mismo niño ya quiere soltarse, ya quiere salir, quiere socializar con otros niños, y es natural por su evolución de su psicología. Entonces es importante que tratemos que sea así. Y les decía que es difícil, porque sé que hay veces que tenemos como papás que llevarle a la guardería, pues no tenemos opción, tenemos que estar trabajando, etc. Tratar de optimizar el tiempo es fundamental. O sea, vale decir, si trabajo, llevarle el tiempo que sea imprescindible llevarle, y después recogerla pronto y darle el mayor cariño. Elegir el mejor lugar, el lugar donde realmente el niño se sienta más confortable, ¿no? Evidentemente ahora, por la gran afluencia de la familia en su conjunto en el trabajo, los niños tienen que estar en guarderías, y las guarderías muchas veces están saturadas, ¿no? En realidad debería haber un manejo más personalizado en ese grupo etario, para que el niño no se sienta solito, se sienta acompañado por los educadores. O sea, tratar de llevarlo a un lugar donde realmente vea que hay personal suficiente para atender al niño, y desde luego optimizar el tiempo que estamos con él. A veces lo recogemos de la guardería y estamos tan cansados que lo dejamos para que se duerma, y el niño en realidad lo que necesita es estar con la mamá, compartir, jugar, y con el papá también, y en ese sentido optimizar el tiempo que podemos dar a nuestros hijos. Doctor, tengo 2 hijos, dice 2 niños, pero cuesta mucho que coman su almuerzo. ¿Qué podría hacer? Sí, mire, yo creo que primero un elemento que es general, porque hay muchas causas, ¿no?, de que el niño no acepte bien el alimento, es la orientación en el horario de alimentación. O sea, yo veo que la juventud actual y los niños tienen un horario muy disperso en la alimentación. O sea, vale decir, se sirven un desayuno muy superficial, a la hora ya están comiendo, a la otra hora comen otro poquito más, entonces de tal manera que llega al almuerzo sin ningún apetito. Ese es un elemento que puede condicionar. Otro elemento también importante evaluar es la actividad física que realiza el niño, y voy a aprovechar la pregunta para hablar de ese aspecto, porque ahora los niños se han vuelto tremendamente sedentarios, y al haber un gran sedentarismo no tienen apetito, o sea, no quieren comer bien, y comen porque van picando todo ese tiempo que están viendo la tele o con los videojuegos o con la computadora o con el celular, y evidentemente ya no tienen ganas de comer. Entonces la actividad es fundamental, la actividad física. Un niño que ha hecho deporte, por ejemplo, va a tener un hambre voraz y se va a comer sopa y segundo, y más va a querer un poquito más inclusive. ¿Y cuánto es esa actividad física? ¿Cuánto recomendamos que los niños tengan? Una actividad moderada, por lo menos 1 hora diaria. A veces decimos, ahora empieza el colegio, ya va a ser deporte, educación física, y no, pues es insuficiente totalmente. Educación física es 1 hora a la semana. En el mejor de los casos 2, no sirve como actividad física moderada o intensa. O sea, recuerden, respondiendo puntualmente a la pregunta, valore estos factores, que tengan una dieta regular, que coma en sus horarios fundamentalmente, y que haga actividad física. Verá que con estos elementos seguramente va a tener un mejor apetito y van a lograr una buena alimentación. Y recuerden también que la dieta no solo tiene que ser equilibrada, sino que tiene que ser agradable dentro del punto de vista visual. O sea, tiene que ver el alimento y decir, uy, esto me como, como sea, porque claro, está riquísimo, parece una belleza. O sea, eso también debemos vigilar como papás. Sí. Precisamente a esto, ¿no? Ver que la alimentación al niño le entra pues por los ojos, y tratar de adornar su plato de alguna manera que tenga muchos colores, que tenga muchos sabores, entonces el niño se va a sentir atraído para poder comer,
porque si le ponen una comida bastante que no sea muy buena visiblemente, entonces no le va a atraer y va a rechazar la comida. Al niño hay que ponerle los colores, sabores, las frutas de formas, qué sé yo, para que pueda alimentarse mejor. Licenciada, por favor, su opinión sobre las tareas a domicilio. Bueno, las tareas a domicilio, yo soy enemiga que les den tareas a domicilio. Para eso está el colegio, ¿no? Se puede educar en el colegio, darles tarea en el colegio, que las realicen ahí, que tengan una hora con un tutor que pueda sentarse y hacerles hacer la tarea. A la casa tienen que ir los niños a distraerse, a jugar, a descansar, a tener ese amor de sus padres, de sus hermanos, a vivir un poco más relajado, porque no vaya a ser que llega a la casa y nuevamente a hacer la tarea. Entonces, eso es lo que tenemos también que poder mejorar de alguna manera en lo que es nuestra educación. Resulta al niño más difícil a la hora de adaptarse a la separación de la madre, al entorno nuevo, estar junto a otros niños, la comida, el horario. Les resulta difícil todo, porque todo es nuevo para el niño. Y la madre, como le decía, hay distintos tipos de apego que ella debe saber manejarlos. Cuando un niño se aferra mucho a los padres, tiene un apego inadecuado, pues a la larga va a sufrir muchísimo. Por ejemplo, va a tener un esposo maltratador y ella nunca se va a querer salir del esposo, ¿no? Entonces hay muchas formas de apego que se tienen que manejar y la madre pues tiene que tener ese cuidado respectivo al niño al momento de dejarlo en la escuela, en la guardería, de alguna manera, hablar siempre con el niño de que se está yendo pero va a volver. Y eso tiene que saber, decirle claramente las cosas a los niños, no hablarles muy largo, muy confuso, ¿no? Decirles las normas claras, porque llegado el momento de darles un castigo o de darles una regla que tienen que cumplir, los niños van a saber que sus padres sí cumplen y entonces sí van a poder hacer caso a todo lo que se les da. Doctor, tengo una niña de 15 meses a la que ellos solo le ponemos una guardería desde hace 6 meses. El chupete para dormir, ¿cuándo sería aconsejable quitárselo? Pues empieza la guardería y la llevaremos para que duerma la siesta, la consulta. Sí, es un problema porque ahí lo que denota es un poquito falta de orientación en el uso del chupete desde la etapa temprana. En realidad el chupete está contraindicado en los niños, es algo que no deberían recibir porque tiene muchas connotaciones, no solo dentro del punto de vista psicológico, sino también de tipo anatómico, dental, oral, enfermedades respiratorias, etc. Por lo tanto, claro, debería empezarse desde más temprano a no usarlo. Sin embargo, claro, un niño que lo ha usado permanentemente ya al año y medio es muy difícil dejarlo. Pero evidentemente lo más pronto posible, señora, deje ya el chupete a su niño, ¿no? y sustitúyalo con otras técnicas distractivas para el pequeño, porque él lo utiliza como distracción. Es un elemento que utiliza para pasar el rato. Entonces hay otras técnicas distractivas que le van a ser mucho más saludables y mucho más beneficiosas para su pequeño. Doctor, dice, tengo una niña de 15 meses a la que solo parte de la guardería le dicen que ella es la única niña que no camina. Se queda sentada en la guardería y me dicen que no me preocupe. ¿Tiene algún consejo o simplemente dejo pasar esto? Ya. Mire, en realidad hay que valorar un poquito si es la única niña que no camina estando en la escuela, pero en el hogar sí camina. Si es así, pues evidentemente no tiene ningún problema físico, esa pequeña está bien, solamente seguramente por temor en la escuela no quiere caminar. Lo que hay que hacer es ayudarle, estimularle, darle la confianza suficiente para que esa niña pueda hacerlo. Necesita mucho cariño, mucho apoyo y explicarle que debe salir, debe caminar, debe correr como las demás otras niñas para que siga adelante. Desde luego 1 año y medio es una edad muy buena para que ya la bebé camine, ¿no? Esa edad tiene que estar caminando. Entonces es importante que valore si lo hace en casa o solamente en la escuela. Si es así, como le digo, solo darle confianza y ayudarla, seguro que va a salir adelante. Me preocupa cómo aceptará la comida distinta completamente a lo que toman en casa, aunque me anima a pensar que incluso puede ser divertido o como un juego más comer con sus compañeritos. Suele ser difícil la adaptación para que coman, doctor.
Sí, en realidad siempre el adquirir nuevo hábito de dieta es compleja, es difícil, pero depende también de la educación previa. Si en casa le hemos dado una dieta bien variada, no rutinaria, evidentemente el niño se va a adaptar mucho mejor a la alimentación. Es igual que un adulto que aprende a comer todo, pues come todo. En la habitación que va siempre se va a servir con agrado la comida. Por lo tanto, lo mismo en los niños. Demos a nuestros niños dietas variadas, divertidas, agradables, y de esa manera él cuando vaya a la escuela va a tolerar adecuadamente la dieta, aunque sea diferente a la que ha estado recibiendo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo puedo hacer para incentivar que mi hijo copie lo que avanzan en la escuela? Yo creo que para el licenciado. Bueno, esa es una forma de técnicas de estudio, por ejemplo. ¿Qué sucede con los niños? Les dan unas 2, 3 hojas para copiar. Entonces el niño al ver una hoja entera se cansa, se aburre y le molesta, ¿no? Tendrían que empezar párrafo por párrafo a empezar a copiar. Copiar un pequeño párrafo y darle un descanso al niño. Que vaya, juegue un momento y vuelva. No hacerle copiar toda la hoja y a golpe, ¿no? Porque el niño tiene que acabar esa tarea y no puede ser otra. Entonces tiene que ir poco a poco, paulatinamente. O darle quizá, no vamos a estar todo el tiempo con premios, ¿no? Pero sí hay que estimularlo de alguna manera para que le resulte más fácil y pueda el niño estudiar y además copiar y no les resulte traumático también tener que copiar todo y diga después ya no me gusta hacer esto, ¿no? Sino poco a poco, que copie un párrafo, sale, juega, vuelve y otra vez, ¿no? O le da un dulce o le da una galleta para que pueda descansar de alguna manera. Doctor, mi hija empieza por primera vez la guardería, tiene 3 años y todavía no le hemos podido solucionar el problema de controlar el esfínter. Bien, en realidad el tema de la falta de control de esfínteres es primero dependiente de la edad, ¿no? O sea, vale decir, hay un tiempo que cada persona necesita para aprender a controlar y un tiempo de inicio también para el control de esfínter. Yo veo muchas veces en la consulta, en la práctica cotidiana, que hay mamás que vienen muy contentas y me dicen, doctor, ya tiene 9 mesecitos, le he sentado al vacín y controla. Y realmente ahí viene un espanto para mí, porque digo, ¿cómo a esta edad va a controlar esfínteres cuando se encuentra en otra fase de su desarrollo psicomotor? Por lo tanto, todo tiene su tiempo, ¿no? Hay niños que, mire, en 3 meses ya están controlando esfínteres, pero hay otras señoras que necesitan más tiempo. Sea paciente, ¿no? En realidad no podemos considerar como una enfermedad o como una patología que a los 3 añitos ya no controle todavía esfínteres. Puede necesitar su niña más tiempo. Si después del 4.º año no lo hace, ahí sí debemos empezar a preocuparnos y ver algo que le puede estar pasando a la bebé. Normalmente lo que se hace es primero descartar causas somáticas, causas físicas. Las infecciones urinarias están muy asociadas con la falta del control de esfínteres, los problemas anatómicos en la vía urinaria también, y también, desde luego, la causa psicológica, ¿no? Que es muy importante. Pero recuerden, den tiempo a sus hijos, no los presionemos, dejemos que ellos mismos, a su ritmo, vayan adquiriendo el hábito del control de los esfínteres. Le hablo de la provincia, de la capital Sur Sinti del departamento de Chuquisaca, Villavesia. Me consultan de que en las escuelas, tanto en Villavesia como en las caseras, no tienen psicólogos, los kinder. Por lo tanto, no tienen orientación. ¿Cómo podemos hacer? Porque veo que en la ciudad tienen más atención los niños. La consulta para ambos profesionales. Sí, en la parte mía, primero saludo a la señora en hermoso lugar. En esta época deben estar con pleno proceso de las uvas y seguramente están disfrutando del bello clima que hace en el lugar y los hermosos ríos pues, que tienen a disposición. En realidad sí es necesario, ¿no? la consulta de tener la posibilidad de ir al médico, al pediatra, al médico general y al psicólogo es fundamental. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de gestionar, ¿no? que se dote de los ítems necesarios para que realmente tengan un psicólogo y tengan plena seguridad cuando hagan sus solicitudes a su municipio de que sí es importante.
que tengan en la comunidad un psicólogo que les pueda dar ayuda es fundamental. Crear convenios, por ejemplo, con la universidad para que pueda ir ahí, extenderse a tan hermoso lugar y a todos los lugares de Chuquisaca que son bellísimos, sería una maravilla, y estoy seguro que la universidad con las puertas abiertas va a poder actuar de esta manera, porque es parte de nuestra actividad, no solo es la enseñanza, sino la interacción con la comunidad. Muy bien, evidentemente les responde con relación al lugar bello, dice evidentemente este es un lugar bello, primer productor de vid del departamento de Chuquisaca, pero que lamentablemente todo se vino abajo con las últimas tormentas y riadas que han perjudicado las viñas de Villavesia y Las Caseras. Muchas gracias, doctor, dice. La misma pregunta para la licenciada. Bueno, sí, realmente saludar a la población de Villavesia, que es un lugar muy hermoso, paradisiaco prácticamente, ¿no? Y realmente tener psicólogo es muy importante para todos. En todas las provincias, en todos los colegios debería haber. Incluso acá aún no se cuenta con ese ítem para tener psicólogos. En los colegios particulares sí, porque ya tienen la necesidad de tener este profesional, pero en los colegios fiscales aún no cuentan muchos colegios, entonces sería necesario que de alguna manera se haga, como decía el doctor, un convenio con la universidad para que nuestros estudiantes de último curso de psicología puedan también llegar a las poblaciones aledañas, ¿no?, a nuestra ciudad. Entonces es necesario que cuenten con un profesional para orientar tanto a los niños y a los padres también. Hay un programa PIC en la Facultad de Medicina, ¿no, doctor? Sí, el programa PIC en realidad hace justamente la interacción a las comunidades a solicitud de la comunidad. ¿A solicitud? Por ejemplo, sí, o sea, se hace una solicitud y inmediatamente la universidad va a hacer la gestión con las autoridades del municipio y se programa las visitas, ¿no? Es importante, por supuesto, permite la interacción con las provincias y se puede dar continuidad permanente con esos sistemas que comentaba la licenciada, hasta de internado, ¿no? En psicología también se puede hacer una pasantía más prolongada y rotativa que permita garantizar la asistencia permanente del personal en la localidad. Entonces pasamos ese dato a Villavesia y a Las Caseras. En consecuencia pueden viabilizar una petición para que la Facultad de Medicina pueda asistirles en un intercambio e interacción con estas comunidades. Otra consulta dice: mi niño tiene 7 años de edad y el año pasado le hicieron bullying en la escuela y ahora es muy introvertido. ¿Qué podría hacer para ayudar a mi niño? Esto del bullying es muy famoso. La verdad que en todos los colegios se practica bullying, a todos los niños les hacen bullying, y esto es algo que, bueno, va a marcar pues a lo largo de su vida. Muchos padres, por ejemplo, que optan por sacar al niño del colegio y llevarlo a otro colegio, y entonces no es lo adecuado, ¿no? Porque el niño está allá en ese ambiente, está conociendo a esa gente y es necesario que se quede ahí, que esté en el ambiente. Cuando practican bullying es para todos, y eso, ya le digo, les ocasiona traumas a los niños, cosa que no quieren ir al colegio, que presentan somatización en enfermedades. Entonces debemos tratar de que los maestros se fijen quién está practicando el bullying, a quién le están dañando. Entonces de alguna manera tiene que ser esa educación y esa visión del colegio. Doctor, al respecto, por favor. Sí, realmente es algo que preocupa mucho. Los vemos a los pequeños en la consulta cotidiana que tienen y que han tenido estos problemas. Hay que luchar por ellos, ¿no? Primero tratar de cambiar un poquito la mentalidad de todas las familias. Hablemos siempre con nuestros hijos, démosle la confianza suficiente para que no se sientan rechazados ni aislados, y de esa manera con el apoyo familiar lo vamos a lograr. Pero también un trabajo de todas las instituciones para lograr superar este hecho, ¿no? Yo creo que nos falta un poquito más de interrelación, tanto de parte de la universidad con toda la población en general, y por supuesto con las instituciones que tienen que ver mucho con la educación de los niños, y también de las instituciones con la universidad. Entre todos tenemos que luchar con este flagelo que se escuchaba mucho en países desarrollados y que ahora se escucha mucho en el nuestro, o sea que hay que superarlo. Muy bien, el tiempo asignado a este programa ha llegado lamentablemente a su fin. Muchísimas gracias a ambos profesionales, agradeciendo también a la amable teleaudiencia por haber hecho las consultas respectivas, y agradezco a la licenciada Rosario Campos, al doctor Jaime
que es José Luis Chavarría, por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada, por estar en Televisión Universitaria. Las gracias a usted, Nelson, y a Televisión Universitaria, que permite que podamos dar a conocer lo poco que podamos llegar al público, y realmente yo lo felicito por este programa porque tiene mucha llegada a lo que es las madres de familia que en este horario están en casa, ¿no? Entonces es muy importante poder conversar con ellos y darles estos pequeños consejos desde nuestra óptica. Muy bien, lo propio, doctor, muchísimas gracias. Creo que hay para muchos programas todavía tocar algunos aspectos que hemos puntualizado en este programa, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, nos encantaría estar aquí. Un agradecimiento a la facultad, al canal universitario, a su persona, y por supuesto a las mamás y papás por habernos permitido entrar un ratito en sus hogares para compartir un tema tan importante como son nuestros hijos. Muy bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los distinguidos profesionales que nos acompañaron en esta ocasión. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por la atención dispensada. Con otro programa similar estaremos dentro de 7 días a la misma hora y por este mismo medio de comunicación. Buenos días, permiso.